Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que el Señor los bendiga ahí donde están, en cualquier rincón del mundo, ¿sí? Espero que hayan tenido una semana bendecida, espero que hayan tenido un fin de semana precioso, ¿sí? Espero que hayan podido disfrutar, ¿sí? Dentro de lo que cabe, con la situación en la cual estamos viviendo, ¿sí? Pero que el desánimo que el ánimo no caiga, sino que podamos seguir animados, podamos seguir activados, ¿sí? En lo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Así que gracias por estar ahí, que el Señor te bendiga, Luna, Dios te bendiga, Novia, Dios te bendiga, Rosa, Pastor César, Dios lo bendiga, un abrazo, ¿sí? Y yo creo que es un tiempo donde vamos a ver la manifestación gloriosa de nuestro Dios, ¿sí? Es un tiempo donde vamos a manifestar la preciosura, vamos a manifestar el anhelo del corazón de nuestro Dios en medio de esta sociedad que tanta falta le hace, ¿sí? A esta sociedad le hace falta nuestro Dios y usted y yo somos los encargados para que puedan conocer a Dios a través de nuestras vidas. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sabe? Hola, que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte ahí a cada uno de ustedes, ¿sí? Y quiero compartir algo, sí, quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde, sí, y necesitamos necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, ¿sabe? Necesitamos poner los ojos en Jesús, en el autor y consumidor de nuestra fe. Ahí necesitamos poner nuestros ojos, ¿sabe? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo situaciones muy adversas, ¿sí? Y en esta situación en la cual estamos viviendo, yo no sé la situación tuya, sí, y quiero que sepas que cualquiera que sea tu situación en la que estés viviendo, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Jesús es la salida. Jesús es la salida de la situación en la cual tú te estás encontrando. Así que yo creo que es un tiempo donde vamos a tener que poner nuestra mirada ya no en el hombre, porque el hombre no tiene la solución, sino que podamos poner la mirada en aquel que tiene la solución, en el autor y consumidor, en aquel que nos ha creado, en aquel que nos ha formado, en aquel que ha preparado una morada para ti, para mí, que cuando partamos de esta tierra vamos a estar juntamente con Él. ¡Wow! Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Hola Herminia, que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, un abrazo Herminia. ¿Sabe? A la sociedad le hace falta tanto a Dios, ¿sí? A la sociedad le hace falta tanto a Dios, ¿sí? Pero usted y yo somos unos privilegiados porque Dios ha salido al encuentro de nuestras vidas, ¿sabe? Inmerecidamente, porque nosotros no nos merecíamos nada de Dios, pero su amor infinito, su misericordia lo ha hecho posible de que usted y yo podamos acercarnos a la cruz, de que usted y yo podamos mirar a Jesús, ¿sabe? Como la alternativa de nuestras vidas. Así que yo lo animo en esta noche, sí, que usted me pueda prestar atención, sí, y podamos recordar las promesas de nuestro Dios, sí. Recuerde que este tiempo es recordando las promesas de nuestro Dios. Quiero que sepa que nosotros como hombres y mujeres tendemos a olvidarnos de esas promesas, pero estamos en esta hora para recordarlas, para hacerlas vigentes, para tenerlas presentes, ¿sabe? Para poderlas tener vivas y poder caminar en esas promesas que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, ¿sí? Así que yo quiero que usted esté ahí, ¿sabe? Y podamos compartir este tiempo, ¿sí? Pero sin antes decirle que nosotros nos estamos congregando en la iglesia de Mataró, iglesia Betania de Mataró. Nuestras reuniones son a las 11 de la mañana cada domingo, ¿sí? Y ahí celebramos fiesta a la vida. Así que si usted nos está congregando
Y si usted no ha ido a una iglesia, sí, lo invitamos que venga y nos conozca y que juntos podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, ¿sabe? La idea es esa, de que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios y podamos estar en su presencia y podamos reflexionar en su palabra, que su palabra es medicina para el alma. Así que si usted no se está congregando, si usted no ha ido a ninguna iglesia y quiere venir por primera vez, las puertas de nuestra iglesia, la puerta de la iglesia están abiertas para poderlo recibir, para poder disfrutar de la coinonía, para poder disfrutar de su compañía y sobre todo para poder disfrutar del amor de nuestro Dios. Así que cada domingo a las 11 de la mañana nos encontramos ahí en Plaza Pintor Cusá, número 10, segunda. Así que si usted quiere venir, bienvenido será y será bien recibido. Así que también deje decirle algo. También tenemos un grupo de hermanos que interceden por cada necesidad. Si usted está en situaciones donde usted necesita que lo apoyen a orar, que usted necesita una intervención sobrenatural de nuestro Dios, que usted necesita que alguien pueda orar por su situación, deje decirle que estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a llevar su petición a la presencia de Dios. Así que si usted tiene necesidad de oración, nos gustaría que nos haga saber, que nos lo escriba por privado y nosotros esa necesidad la vamos a poner en la intercesión para que el pueblo, para que la intercesión pueda clamar por su necesidad. Así que yo lo dejo con esto, sí, y quiero compartir la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a compartir. Hola Nicolás, Dios te bendiga Nicolás, un abrazo, ¿sabes? Fíjese, yo quiero compartir en el libro de Números 21:4-9, ¿sí? Es algo que Dios estaba ministrando a mi corazón en esta noche, ¿sabe? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Sale de Egipto, está siendo libertado, ¿sí? Está siendo libertado y va rumbo a la tierra que Dios les había prometido, ¿sí? Pero en medio de ese rumbo a la tierra que Dios le había prometido, hay dificultades, ¿sí? Hay obstrucciones, ¿sí? Es más, hay hasta el mismo pueblo que se desanima. Y entonces yo quiero compartir con esto porque la idea es no desanimarlo, la idea es de que usted comience a llenarse de motivación, de ánimo para poder seguir hacia adelante, ¿sí? En la vida, cada uno de nosotros vamos a tener trabas, cada uno de nosotros vamos a tener dificultades, cada uno de nosotros vamos a tener obstáculos, ¿sí? Pero esos obstáculos y esas dificultades no puede ser un impedimento para que usted y yo podamos seguir hacia avanzando, ¿sí? Para poder llegar a lo que Dios anhela que usted y yo podamos llegar. Así que fíjese lo que dice el libro Números 21:4-9, ¿sí? Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Primer punto, dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y dice que, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Segundo punto, dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, ¿sí? Dice, yo quiero que vaya tomando asunto de lo que estamos compartiendo en esta noche. Porque no nos hizo, dice, ¿por qué nos hizo subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta,
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! ¿Sabe? Mire esta historia, es una historia maravillosa. El pueblo de Israel está ya camino a la libertad, está camino a la tierra que Dios les ha prometido, sí, pero para poder ir hacia el camino, hacia la tierra que Dios les había prometido, tenían que cruzar un desierto. Y en el desierto no había absolutamente nada. En el desierto no había absolutamente nada. El desierto es un camino difícil para un creyente. En el desierto es un camino difícil para nosotros los hijos de Dios. Pero es necesario pasarla. ¿Sabe? Es necesario pasarla porque ahí es donde el Señor va a probar quiénes somos. Ahí es donde el Señor va a probar de veramente de qué estamos hechos, si somos o no somos hijos de Dios, ¿sabe? Si soportamos o no soportamos la presión del desierto, ahí es donde van a medir el calibre de nuestro corazón, ¿sabe? Y es un lugar, dice, y es una tierra hostil, es arida, es seca, ¿sabe? No parece, y tampoco dice que había ni pan ni agua, y el alma tenía fastidio por la realidad, ¿sabe? ¿No le ha sucedido a usted cuando se encuentra en esos momentos de adversidad, en esos momentos de desesperación? ¿No le ha sucedido a usted en esos momentos donde usted está en medio de ese desierto y que necesita y desea salir de ahí y no puede salir, ¿sabe? Y la situación se pone tan adversa que comenzamos a desesperarnos, comenzamos a afligirnos, comenzamos a angustiarnos y a desesperarnos, ¿sabe? Pero la idea es de que usted y yo podamos aguantar la presión, porque en medio de ese desierto usted y yo tenemos una lección, ¿sabe? Esa es la idea. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel ahí en medio de ese desierto? El pueblo de Israel tenía que aprender que tenía que depender de Dios, ¿sabe? Y no de las circunstancias. Muchas veces nosotros dependemos más de las circunstancias, de las adversidades, que del mismo Dios. Las dificultades y las circunstancias nos opacan y nos nos desvinculan momentáneamente de lo que Dios anhela y desea para nosotros. O sea, quiere decir que en el desierto usted y yo tenemos que aprender a caminar en esa presión, ¿sabe? Sin apartarnos de aquel que nos va a proveer en el desierto para poder continuar hacia adelante, ¿sabe? La Biblia dice que ellos salieron de Egipto, sí, salieron de Egipto. La Biblia dice que salieron de Egipto, fueron camino a la tierra a la cual Dios le había prometido y se encuentran en medio de un desierto, se encuentran en medio de una circunstancia, ¿sabe? Y dice que el pueblo se desanimó, ¿sabe? La idea es de que usted y yo no nos podamos desanimar cualquiera que sea la situación que usted y yo estemos viviendo, ¿sabe? No nos podemos desanimar. Dice que el pueblo se desanimó por el camino, ¿sabe? Y dice que comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, ¿sabe? Sabe que muchas veces cuando estamos en medio del desánimo, cuando estamos en medio del conflicto, cuando estamos en medio de las circunstancias adversas, comenzamos a echarle la culpa a los demás, ¿sabe? Comenzamos a echarle la culpa a los demás y no nos estamos dando cuenta que en medio del desierto podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que podemos aprender en el desierto es que podamos tener templanza, podamos ser fortalecidos, ¿sabes? En medio del desierto podamos buscar a Dios, aquel que tiene la respuesta para cada una de nuestras situaciones en la cual usted y yo estemos viviendo, ¿me entiende? La idea es de que no le echemos la culpa a nadie. La idea es de que usted y yo podamos acercarnos a Dios, clamar a Dios y que Dios nos muestre la situación en la cual estamos viviendo y que nos dé la salida para poder salir hacia adelante. Porque el objetivo de Dios no es que usted muera en el desierto. El objetivo de Dios es que usted pueda llegar a la tierra a la cual Dios le había prometido al pueblo de Israel. Usted y yo necesitamos ir ya no a la tierra terrenal, sino que usted y yo necesitamos enfocarnos a la celestial, a la nueva Jerusalén que
Dios tiene destinado para cada uno de nosotros cuando pasemos este desierto en el cual usted y yo estamos viviendo. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. ¿Sabe? Por eso yo le digo en esta noche, no se desanime. No se desanime, no se desanime. No sé la situación en la cual tú te estás encontrando ahora en este momento. Pero deja de decirte, no te desanimes, ¿sabes? No te desanimes, no le eches la culpa a nadie, ¿sabes? No le eches la culpa a nadie. A mí muchas veces me da pena cuando escucho por la situación en la cual se está viviendo en el mundo y muchos no tienen a quién echarle la culpa y se la echamos a Dios. Dios no tiene la culpa de toda esta situación de la que se está viviendo. La culpa la tiene el mismo ser humano, porque el mismo ser humano se ha creado todo esto para poder vivir en el desierto, ¿sabe? Y vivir en la desesperación, y vivir en la angustia, y vivir en la aflicción, ¿sabe? Pero deje de decirle algo. En medio de ese desierto, Dios lo quiere bendecir a usted, ¿sabe? En medio de ese desierto, Dios lo quiere bendecir a usted. Yo quiero que usted crea en esta palabra, ¿sabe? La idea es de que usted pueda ser fortalecido en el desierto, ¿sabe? La idea es que usted pueda ser fortalecido en el desierto, ¿sabe? Que no tome fastidio de la realidad en la cual usted está viviendo, ¿sabe? El desierto puede ser el escenario de tu máximo encuentro con Dios, ¿sabe? En el desierto, usted y yo podemos tener las mejores experiencias con nuestro Dios, siempre y cuando que en el desierto usted comience a buscar a Dios, ¿sabe? Siempre y cuando que usted no se deje llevar por la adversidad, ¿sabe? Que usted no se deje llevar por los problemas de lo que esté viviendo en ese desierto, sino que usted pueda decir en medio de ese desierto, yo necesito una respuesta de mi Dios y voy a acercarme a Dios para que Dios me pueda dar la salida en esta situación en la cual estoy viviendo. Y Dios le va a dar la salida, Dios le va a dar las pautas a seguir para que usted pueda salir de ese desierto victorioso, ¿sabe? La Biblia dice que cuando usted y yo confiamos en Dios, dice que Dios nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sabe? Por eso es necesario que en medio del desierto usted y yo, podamos acercarnos a Dios y darle la adversidad y la angustia y la aflicción en la cual usted está viviendo para que Dios lo pueda a usted libertar, ¿sabe? ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sabe? Necesitamos tener un encuentro con nuestro Dios en el desierto. Porque si usted no tiene un encuentro con Dios en el desierto, ¿sabe? Puede ser también el desierto un cementerio donde tu alma enterrará todo tu ser, ¿sabe? Si en este punto del proceso quita tus ojos de Jesús para ponerlo en otro lugar, probablemente decaerá tus fuerzas y te alejarás de las promesas, ¿sabe? La idea es de que usted no se aleje de la promesa de nuestro Dios, ¿sabe? La idea es que Dios pueda cumplir la promesa en tu vida, ¿sabes? Pero para que Dios pueda cumplir la promesa en tu vida, no necesitas desvincularte no necesitas desvincularte de Jesús, sino que es el momento donde tú necesitas tomar fuerza. En medio del desierto vamos a tomar fuerza, vamos a coger energía, porque el mismo Dios que operó en el desierto a través de Israel es el mismo Dios que va a operar en este desierto en el cual tú y yo estamos viviendo y nos va a sacar de victoria en victoria y de gloria en gloria, ¿sabe? ¡Wow! Pero el requisito es que tú no desvincules tus ojos en Jesús, ¿sabes? No quite los ojos en Jesús, no quite los ojos en Dios, aún en medio del dolor, porque cuando quitamos nuestros ojos de Dios, ¿sabe? El dolor puede matarnos, ¿sabe? Pero cuando nuestros ojos están puestos en nuestro Dios, seremos fortalecidos y Dios nos va a dar la fuerza para que usted y yo podamos salir de la situación dolorosa en la cual usted y yo estamos viviendo, ¿sabe? ¿Sabe? Por eso usted y yo no podemos poner la mirada en los hombres ni en las circunstancias, ¿sabe?
Los hombres no tienen solución alguna para poderle resolver la situación en la cual usted está viviendo. El único que tiene la respuesta para su situación es Dios, es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra del que pueda tener la solución para nuestra vida. Es Jesús, es Dios, ¿sabe? Dios lo va a libertar, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a guiar, Dios lo va a orientar, Dios le va a enseñar por dónde debe usted caminar, Dios le va a mostrar lo que usted necesita para poder salir hacia adelante en esa angustia, en esa desesperación, en ese problema que usted está viviendo hoy en día, ¿sabe? Pero el requisito fundamental es de que sus ojos estén puestos en Jesús, ¿sabe? Sus ojos estén puestos en Jesús, ¿sabe? Porque si sus ojos no están puestos en Jesús, entonces ahí es donde va a venir el desaliento. Dice que el pueblo de Israel se desalentó, se desanimó, ¿sabe? Se desanimó. Y la idea es de que usted no se desanime, ¿sabe? Porque cuando comenzamos a desanimarnos, comenzamos a echarle la culpa a los demás, ¿sabe? Y la idea no es que le echemos la culpa a los demás, la idea es de que usted y yo podamos llenarnos de valor, podamos ser animados y motivados a poder enfrentar este desierto y pasarlo en victoria, ¿sabe? Necesitamos pasarlo en victoria, ¿sabe? ¿Me entiende? El pueblo se desanimó. Usted y yo no nos podemos desanimar, ¿sabe? Porque la palabra implica todo lo contrario del ánimo, ¿sabe? La palabra ánimo tiene la misma raíz de la palabra ánima y está menos que significa viento. Ánimo significa soplo, respiración y además es de donde proviene la palabra alma. Dios le da vida a Adán soplando sobre él. O sea, cuando usted y yo nos desanimamos, ¿sabe? Estamos desanimados y estamos actuando en contra del ánimo, ¿sabe? El ánimo en el original es soplo. Dios sopla en Adán y le da vida. Usted y yo necesitamos el soplo de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé el ánimo suficiente para poder cruzar ese desierto, ¿sabe? Y poder conquistar el anhelo y el deseo de Dios para su vida y para la mía. Porque Dios anhela y desea posesionarlo a usted, ¿sabe? Dios anhela y desea posesionarlo a usted, ¿sabe? Y esto tiene que ver, ¿sabe? Tiene que ver con una experiencia directamente relacionado con nuestro Dios, ¿sabe? Necesitamos tener una comunión con el Padre. Necesitamos tener una comunión con Jesucristo directamente, ¿sabe? ¿Para qué? Para animarnos, para incentivarnos, para motivarnos. Necesitamos una palabra de aliento, necesitamos una palabra de esperanza, necesitamos una palabra que nos ayude a seguir hacia adelante, ¿sabe? Y Dios te la va a dar, ¿sabe? Dios te la va a dar, ¿sabe? Pero necesitamos tener esa comunión con Dios en el desierto. Dios te bendiga, Mabel. Un abrazo, Mabel. Dios te bendiga. ¿Sabes? Aquí no importa lo que tú sabes. Aquí no importa si sabes teología o si te sabes la ley. Y no importa, ¿sabes? Lo que importa es que tú en medio del desierto comiences a tener una relación íntima con nuestro Dios para que tú puedas ser motivado y animado y puedas ser fortalecido en el desierto y puedas cruzar el desierto con victoria, ¿sabes? ¡Wow! Es tremendo, hermano, es tremendo, ¿sabes? Por eso el pueblo de Israel rectifica, ¿sabes? Y va donde Moisés le dice, hemos pecado, ¿sabes? Hemos pecado, ¿sabes? Hemos pecado con Dios y hemos pecado contigo. Y le dice a Moisés, dice, ruega, ora al Señor para que nos perdone. ¿Me entiende? El reconocer que estamos desanimados en medio del desierto y estamos nosotros
estamos nosotros bajando la mirada en aquel que nos puede sacar en el desierto y estamos poniendo la mirada en los hombres y estamos poniendo la mirada en las circunstancias, ¿sabes? Y eso nos desfallece, pero cuando nosotros comenzamos a tomar en cuenta de que estamos desvinculándonos de la mirada de aquel que nos puede sacar en el desierto, ¿sabe? Es simple y llanamente es pedirle perdón al Señor y que de nuevo Dios pueda tomar el control de tu vida y de que de nuevo Dios pueda comenzar a caminar, ¿sabe? Pudiéndote sacar en ese desierto, ¿sabe? ¿Sabe? Solo los religiosos culpan a los demás, pero aquellos que buscan a Dios no culpan a las circunstancias, sino que ven a las circunstancias como algo favorable para poder crecer y desarrollarse en Dios. ¿Sabe? ¡Wow! ¿Sabe? Cuando usted y yo comenzamos a renegar, ¿sabe? Cuando usted y yo comenzamos a renegar en el desierto, cuando usted y yo comenzamos a que las circunstancias se apoderen en nosotros, ¿sabe? Apagamos al Espíritu Santo, ¿sabe? Dice que el pueblo se desanimó y el pueblo se acercó donde Moisés y dice que le echaron la culpa y dice, ¿por qué nos dejaron salir de Egipto para morir en este desierto? ¿Sabe? ¿Me entiende? ¿Por qué tenemos que enojarnos con la gente en la situación en la cual usted y yo estamos viviendo en el desierto? ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a los demás de la situación en la cual usted está viviendo? ¿Sabe? La idea no es que usted le eche la culpa a los demás, porque los demás no tienen la culpa de la situación en la cual usted está viviendo, ¿me entiende? Sino que usted tiene que agarrarse a Dios para poder ser fortalecido y caminar en ese proceso, caminar en ese desierto, ¿sabe? Con el objetivo de que usted y yo tenemos una promesa de nuestro Dios y que Dios la va a ejecutar. Dios la va a ejecutar siempre y cuando de que usted se ponga en comunión, comience a buscar la salida para que Dios le pueda dar la salida en la situación en la cual usted se está encontrando. ¿Sabe? Solamente los religiosos culpan a los demás. ¿Sabe? Solamente los religiosos culpan a los líderes del momento. ¿Me entiende? Pero deje de decirle algo. En lugar de echarle la culpa a los demás, tenemos que ser conscientes que nosotros también tenemos una responsabilidad por la situación. ¿Sabe? No le eche la culpa a los demás, sino que usted pueda salir hacia adelante en medio de un desierto, ¿sabe? Pero agarrado de la mano de nuestro Dios, ¿sabe? ¿Me entiende? Es lo que necesitamos. No necesitamos perder la comunión con Dios, ¿sabe? Porque cuando perdemos la comunión con Dios, ¿sabes? Comenzamos a criticar y comenzamos a proyectar nuestros errores en otros. Y ahí es donde vienen las consecuencias, ¿sabes? Ahí es donde vienen las consecuencias, porque cuando comenzamos a proyectar nuestros errores en otros, ¿sabes? Comenzamos a traer la serpiente que produce muerte sobre nuestras vidas, ¿sabes? ¿Sabe? Pero deje de decirle algo. El pueblo de Dios dice que fue y se puso ante Moisés y habían confesado que habían pecado. Y Moisés dice que oró y el Señor le dio la instrucción para que él pueda formar una serpiente, ¿sabe? Y que la pueda alzar y todo aquel que mirase esa serpiente pueda ser sano, pueda ser salvo y pueda vivir, ¿sabe? Hoy en día usted y yo vamos a vivir porque Cristo representa, ¿sabe? La vida, ¿me entiende? Y cuando miramos a Cristo en fe, usted y yo vamos a vivir, ¿sabe?
Israel tenía que mirar la serpiente que habían elaborado en aquel entonces, ¿sabe? Y todo aquel que miraba la serpiente, ¿sabe? Iba a ser sano y iba a vivir, ¿me entiende? Pero hoy ya no es la serpiente, hoy es Cristo, ¿sabe? Cristo, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ¿sabe? Cuando usted y yo comenzamos a poner nuestra mirada en Jesús, ¿sabe? Usted y yo vamos a vivir. Usted y yo vamos a pasar el desierto, sí, lo vamos a pasar las dificultades, sí. Estamos viviendo en esta tierra y en esta tierra cada uno de nosotros vamos a tener que vivir nuestra propia experiencia. Pero deje decirle que en medio de esa propia experiencia, sus ojos no deben de apartarse de aquel que dio la vida por usted, de aquel que le está prometiendo una mejor vida, de aquel que le está prometiendo un mejor lugar, ¿sabe? Que usted y yo podamos mirar a Jesús en fe y podamos ser libres de toda opresión. Que usted y yo podamos mirar a Jesús y podamos ser libres de toda esclavitud. Que usted y yo podamos mirar a Jesús y podamos ser sanos de toda enfermedad. Que usted y yo podamos mirar a Jesús y podamos ser salvos por la gracia de nuestro Jesús, de nuestro Redentor. ¿Me entiende? El pueblo de Israel tenía que ver a la serpiente, ¿sabe? Para poder vivir, ¿me entiende? Y eso lo tenían que hacer por fe, ¿me entiende? Eso lo tenían que hacer por fe y creerle a la palabra de nuestro Dios. Lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Nosotros necesitamos creerle a la palabra en fe, creerle que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos un mejor porvenir, para darnos una nueva Jerusalén, para darnos vida y vida en abundancia, para poder ser fortalecido en medio del desierto, para poder caminar hacia la eternidad juntamente con Él. ¡Wow! Esto es maravilloso. Así que yo lo quiero dejar con esto, ¿sabe? Porque luego de esta situación terrible el pueblo se tuvo que arrepentir, ¿sabe? Vemos que el dolor de la fortaleza de algunos que sobreviven, su corazón se vuelve a Dios y corren hacia Moisés y claman con misericordia. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de correr a Dios. Es el tiempo de traer el corazón arrepentido y dejar que Dios pueda sanar tu dolor. Es el tiempo donde tú puedas ser restaurado y comenzar a caminar y comenzar a clamar al Padre para que el Padre te pueda enviar una respuesta. ¿Sabe? En aquel entonces la respuesta era en la serpiente hecha de cobre. Pero hoy nuestra respuesta está en Cristo. Ahí está nuestra respuesta. Y todo aquel que mira a Cristo en fe será sano. Y todo aquel que mira a Cristo en fe será salvo. Así que yo lo dejo con esta promesa. ¿Sabe? Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Así que es el tiempo de comenzar a invocar el nombre de nuestro Dios. Es el tiempo de darle a Dios, ¿sabe? Es el tiempo de comenzar a buscar, es el tiempo de poder tener una relación estrecha con nuestro Dios, ¿sabe? Es el tiempo de poder salir de ese desierto victorioso. Es el tiempo de poder salir de ese desierto y poder estar posesionado en el lugar que Dios anhela y desea para tu vida. Así que yo te dejo con esto, querido amigo, querido hermano. Que el Señor bendiga tu vida rica y poderosamente, ¿sabe? Y que en el medio del desierto en el cual usted esté pasando, sea Dios escuchando tu clamor.
que en medio de ese desierto en el cual tú estés pasando te puedas acercar a Dios y puedas clamar a Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que clama a Dios lo escuchará. La Biblia dice que Dios está presto a escuchar tu clamor, y así que comienza a clamar en la situación que tú te puedas encontrar, y Dios te libertará y te llevará al lugar donde Dios anhela y desea. Así que Dios te bendiga, un abrazo, que tengas una semana súper que bendecida, ¿sí? Recuerda, si tú quieres que estemos orando por ti, háznoslo saber, ¿sí? Para poder orar por tu situación, ¿sí? Pero también recuerda que tú también puedes clamarle a nuestro Dios y Dios te va a escuchar, ¿sí? Porque Dios no rechaza los corazones contristos y humillados, sino que dice que los recibe. Así que el pueblo de Dios dice: Maranata, Cristo ven pronto. Un abrazo y nos vemos, Dios mediante, el domingo. Que puedan tener una semana súper que bendecida. Así que el Señor los bendiga.